charging Raúl Castro and several others. Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba tras imputar al expresidente Raúl Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. La administración Trump acusa al exdirigente cubano de asesinato y conspiración por el derribo en 1996 de 2 avionetas civiles en las que murieron 4 personas. Trump ha calificado la imputación como un momento muy importante, aunque descarta por ahora una acción militar contra la isla. Por otro lado, Israel vuelve a estar en el foco de la polémica por este vídeo. Las imágenes han sido difundidas por el ministro de Seguridad Nacional de Israel. Varios gobiernos europeos, entre ellos España, denuncian el maltrato a sus ciudadanos tras la interceptación en aguas internacionales de la flotilla que se dirigía a Gaza. Además, la Unión Europea presiona para endurecer las sanciones contra Rusia en el G7. Bruselas quiere impulsar un veto total a los servicios marítimos para petroleros rusos, aunque las posiciones de Estados Unidos y Reino Unido anticipan negociaciones difíciles. Vamos con las noticias del día. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, de asesinato. Raúl Castro, hermano del difunto Fidel Castro, está acusado del derribo en 1996 de un avión que transportaba a opositores del Estado cubano. Una acusación formal revelada le imputa a él y a otros de conspirar para matar a estadounidenses, entre otros cargos. Hoy anunciamos una acusación formal contra Raúl Castro y a otras personas por conspirar para asesinar a estadounidenses. El señor Castro y los demás también están acusados de otros delitos, entre ellos la destrucción de aeronaves y 4 cargos individuales de asesinato. El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha rechazado la acusación, calificando los cargos de maniobra política carente de fundamento jurídico. Raúl Castro sucedió a su hermano Fidel como presidente de Cuba y supervisó un histórico acercamiento con Estados Unidos en 2015 bajo el mandato de Barack Obama, que Donald Trump revirtió posteriormente. Las tensiones entre Washington y La Habana se han disparado en los últimos meses desde que las fuerzas estadounidenses derrocaron al aliado regional de Cuba, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en una incursión militar y a continuación impusieron un doloroso bloqueo energético a la nación insular que ya atravesaba dificultades económicas. La acusación ha suscitado especulaciones sobre si Estados Unidos intentaría derrocar al Estado comunista. El enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia, Jeff Landry, ha visitado la isla por primera vez desde su nombramiento en diciembre y desde que la crisis provocada por el deseo del presidente estadounidense Donald Trump de anexionar el territorio sacudiera la alianza de la OTAN a principios de este año. Aunque Trump se echó atrás en sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, Landry afirma que Washington necesita reconstruir su presencia en el territorio autónomo danés. Creo que es hora de que Estados Unidos vuelva a dejar su huella en Groenlandia. Creo que se está viendo al presidente hablar de aumentar las operaciones de seguridad nacional y repoblar ciertas bases en Groenlandia. Y sin duda le transmitiré al presidente que a todas las personas con las que hablo aquí les encantaría que Estados Unidos repoblara esas bases. Trump ha defendido en repetidas ocasiones que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por motivos de seguridad nacional, alegando que de no hacerlo la isla corre el riesgo de caer en manos de China o Rusia. También se cree que cuenta con minerales de tierras raras sin explotar. Para tranquilizar a Trump y abordar sus preocupaciones, en enero se creó un grupo de trabajo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Durante su visita, Landry se reunió con funcionarios groenlandeses, entre ellos el primer ministro Jens Frederik Nielsen, quien afirmó el lunes que las conversaciones fueron constructivas, pero señaló que no había indicios de que la postura de Estados Unidos hubiera cambiado. Afirmó que era importante que el grupo de trabajo encontrara una solución. Un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, ya permite a Washington aumentar el despliegue de tropas y las instalaciones militares en la isla, siempre que informe a Dinamarca y Groenlandia con antelación.
Israel comenzó a deportar este jueves a cientos de activistas tras su captura en aguas internacionales cerca de Chipre y su detención en Israel. Los activistas formaban parte de la flotilla Global Sumud, que había zarpado para intentar romper el bloqueo naval de Israel sobre Gaza. Los italianos que formaban parte de la flotilla describieron detalles de los malos tratos y la violencia a su llegada a Roma. Desde que nos subieron al barco prisión no dejaron de darnos palizas. Así que cuando por fin salí de aquel primer contenedor, me encontré allí a los demás, incluidas personas a las que habían golpeado más que a mí. Había personas que no podían mantenerse en pie por sí mismas. Esto suponía que para ir al baño, dos de nosotros teníamos que ayudarles para ir a los baños portátiles. A pesar de que los activistas fueron liberados, las condenas internacionales siguieron llegando después de que un vídeo compartido por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, mostrara cómo se burlaba de los activistas detenidos que estaban esposados y de rodillas. Insisto, ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la encargada de negocios de Israel, para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. España, Italia e Irlanda han pedido a la UE que sancione a Ben-Gvir por el vídeo que muestra el presunto maltrato a los activistas, muchos de los cuales son ciudadanos europeos. El Reino Unido ha provocado alarma en las capitales europeas esta semana al publicar una licencia indefinida que permitiría la importación de gasóleo y combustible para aviones elaborado a partir de crudo ruso en terceros países como Turquía y la India, donde el petróleo se compra a precios reducidos. Mientras los portavoces de la Unión Europea aseguran que se mantendrán firmes en su estrategia para asfixiar la economía de guerra de Rusia, Reino Unido achaca la licencia a un error de comunicación, asegurando a sus aliados que sus últimas decisiones no suponen un levantamiento de las sanciones. Sin embargo, la nación británica también ha lanzado una segunda licencia que permite la prestación de contratos de servicios a corto plazo con los proyectos rusos Sakhalin 2 y Yamal LNG hasta enero de 2027. Los hechos han cogido por sorpresa a la Comisión Europea, que se ha abstenido de comentar la medida de sus aliados, pero ha subrayado su compromiso continuo con la prohibición de la energía rusa. Seguimos comprometidos con nuestras sanciones sobre las importaciones de petróleo y gas rusos. Y debemos reiterar el llamamiento para que los rusos no se beneficien del conflicto en curso en Oriente Medio. Sería demasiado irónico. El gobierno laborista de Keir Starmer insiste en su tesis sobre un malentendido acerca de sus acuerdos energéticos y asegura que continúa promulgando las sanciones. Lo que anunciamos ayer fue un nuevo y contundente paquete de sanciones que va mucho más allá de las sanciones existentes. Esto incluye nuevas prohibiciones sobre los servicios marítimos relacionados con el gas natural licuado y nuevas prohibiciones sobre productos petrolíferos de Rusia. También hemos expedido 2 licencias específicas a corto plazo para introducir gradualmente las nuevas sanciones y proteger a los consumidores del Reino Unido. Ucrania se ha puesto en contacto con sus homólogos británicos para cuestionarles por esta nueva medida que, de continuar adelante, generará ingresos adicionales para las arcas del Kremlin. La noticia procedente de Londres llega casualmente justo un día después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmase que Washington prorrogará por tercera vez este año su exención sobre el petróleo ruso en el mar. Los países bálticos deben adaptar su respuesta a las incursiones de drones. Así lo ha advertido el ministro de Defensa lituano Robertas Kaunas. En Lituania y Letonia este miércoles emitió una alarma por actividad de drones cerca de la frontera con Bielorrusia, que provocó el cierre del aeropuerto de Vilna y la advertencia a la población de que se pusiera a cubierto. En las últimas 3 semanas la región ha registrado al menos media docena de incidentes similares. Lituania está reforzando su defensa aérea. Estamos invirtiendo mucho en nuestras capacidades de defensa aérea. Hemos encargado nuevos radares. Algunos de ellos ya están en Lituania. Drones interceptores y expertos en defensa aérea de Ucrania están llegando a Lituania para ayudarnos a mejorar nuestras capacidades de defensa aérea.
Kaunas asegura que Lituania necesita invertir el 5,38% de su Producto Interior Bruto en defensa, la cifra más alta de todos los países de la OTAN. La advertencia de amenaza aérea emitida el miércoles afectó a más de 250.000 residentes de Lituania y Letonia. En Vilna, los funcionarios gubernamentales acudieron a los refugios mientras los cazas de la OTAN se apresuraban a investigar los objetos voladores detectados por el radar. 16 personas han sido detenidas en París en el marco de una investigación por abusos sexuales en una guardería pública. Los sospechosos de entre 18 y 68 años están siendo interrogados por delitos que van desde la violación hasta conductas consideradas abusivas o violentas. Después de que el caso saliera a la luz esta primavera, la investigación se ha ampliado a decenas de centros educativos en París, lo que ha incrementado la presión política y social sobre las autoridades. El alcalde de París ha defendido la respuesta municipal y ha subrayado la aceleración de las investigaciones al tiempo que ha anunciado nuevas medidas para reforzar los controles, endurecer los procesos de contratación y mejorar el seguimiento del personal que trabaja con menores. Desde comienzos de este año, 78 empleados municipales han sido suspendidos, 31 de ellos por sospechas de violencia sexual. El caso ha generado una fuerte conmoción en todo el país. El fundador de SpaceX, Elon Musk, anunció sus planes de vender acciones al público en lo que podría convertirse en una de las mayores salidas a bolsa de la historia. Según los informes, Musk espera recaudar unos 64.000 millones de euros con la venta de acciones. Y una oferta de tal envergadura superaría con creces al anterior récord, el de Saudi Aramco, que recaudó 22.000 millones de euros cuando salió a bolsa. SpaceX perdió 2.240 millones de euros en 2025, a pesar de que obtuvo 16.080 millones de euros en ventas, y sigue perdiendo dinero este año. SpaceX afirma que el dinero recaudado con la venta de acciones ayudará a financiar misiones a la Luna y a Marte, como parte de su objetivo a largo plazo de hacer que los seres humanos vivan en otros planetas. La venta de acciones de SpaceX también podría convertir a Elon Musk en el primer trillonario del mundo. El documento oficial de la empresa indica que parte de la remuneración de Musk dependerá de si contribuye a crear una ciudad permanente en Marte con al menos 1 millón de habitantes. Forbes estima actualmente el patrimonio neto de Musk en 722.000 millones de euros, lo que equivaldría aproximadamente al Producto Interior Bruto anual de Polonia. Montenegro celebra esta semana 20 años de independencia de su unión con Serbia, con conciertos y diversos actos en la capital y en otras ciudades del país. Tras haber ingresado ya en la OTAN en 2017, el siguiente objetivo del país es su plena integración en la Unión Europea. Support for EU in Montenegro. El apoyo a la Unión Europea en Montenegro es muy fuerte. Actualmente se sitúa en torno al 80%. El 80% de los ciudadanos montenegrinos respalda la adhesión a la Unión Europea. Y esto es, en última instancia, lo que convierte a Montenegro en un futuro Estado miembro resiliente de la Unión Europea. Montenegro está considerado como uno de los países mejor posicionados para ingresar en la UE entre los 6 de los Balcanes occidentales. Lo que ha faltado en los últimos 14 años, tenemos que hacerlo ahora en solo 6 meses. Así que es muy exigente, pero el proceso sigue adelante. Con cada capítulo de negociación que se cierra, estamos un paso más cerca de la Unión Europea. Como decía, creo que la perspectiva es clara, aunque probablemente llevará más de 6 meses. Se espera que responsables de la Unión Europea reiteren este mensaje en una reunión que se celebrará a principios de junio en Montenegro con los líderes de los países candidatos de los Balcanes occidentales. El primer ministro húngaro Péter Magyar viaja a Polonia en su primera visita oficial al extranjero y se ha reunido con el primer ministro Donald Tusk para abordar la cooperación en Europa Central y Oriental y reforzar el Grupo de Visegrado.
Dorota Nijulka, vicerrectora de la Escuela de Economía de Varsovia, analiza esta visita. Es muy significativo que Peter Magyar haya elegido visitar Polonia en su primer viaje al extranjero. Esto se debe a nuestra posición dentro del grupo de Visegrado, ya que Polonia es uno de los V4. Somos los socios más cercanos tanto de Hungría como de los otros dos países, la República Checa y Eslovaquia. Se trata de un grupo que siempre se ha mantenido unido. Han formado un bloque durante 35 años, sentando las bases de la cooperación en Europa Central y Oriental, pero también para generar un fuerte impulso de desarrollo. Su presencia aquí confirma que esta región desempeña un papel significativo. Reforzar la cooperación del Grupo de Visegrado plantea en primer lugar la cuestión de la dependencia energética. Los países del Grupo de Visegrado, entre los que se incluyen Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, han sido desde 1991 países receptores de inversión extranjera. Y esto significa que el cambio actual en la política económica ofrece mucha esperanza. En este sentido, llama la atención, entre otras cosas, el potencial de crecimiento no solo en la industria automovilística, sino también en los servicios digitales. Otro elemento importante es la mejora de la seguridad energética, por ejemplo, mediante la diversificación de las fuentes de petróleo crudo y de gas natural. Uno de los temas destacados ha sido el papel potencial de Polonia como centro energético regional. Nuestra ubicación geográfica nos predestina a ello, pero también el hecho de que hayamos gestionado bien nuestra dependencia energética del suministro de petróleo, y entre los 4 países mencionados, somos el país con el mayor índice de dependencia. Magyar ha anunciado una reducción gradual de la dependencia de los recursos energéticos rusos de aquí a 2030. El nuevo gobierno húngaro ha manifestado su disposición a permitir que la Unión Europea sancione al patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, y a otras personas a las que el ex primer ministro Viktor Orbán había protegido anteriormente. Según funcionarios de la Unión Europea, ya se está preparando un pequeño paquete de sanciones. Esta medida puede allanar el camino para que Kirill, una de las figuras religiosas más influyentes de Rusia, con considerable peso político, sea añadido a la lista negra del bloque. La Unión Europea intentó por primera vez incluir a Kirill en la lista negra en 2022, acusándolo de apoyar la invasión a gran escala de Ucrania y de difundir propaganda revisionista. Pero Hungría, bajo el mandato de Orbán, bloqueó la medida, calificándola de cuestión de libertad religiosa. Bruselas espera ahora que el sucesor de Orbán, Peter Magyar, apruebe ahora la decisión. Deseoso de distanciarse del notorio uso del veto por parte de Orbán, Magyar considera que las sanciones que socaven la estabilidad económica de Hungría son totalmente inaceptables. Según Marton Hadjiu, un aliado cercano de Magyar que preside la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento húngaro, se espera que el nuevo gobierno no bloquee los esfuerzos conjuntos de la Unión Europea para aumentar la presión sobre Rusia, con el fin de que se ponga fin a la guerra contra Ucrania. Además, la propuesta en preparación pretende señalar a un puñado de buques de la flota en la sombra que Rusia utiliza para esquivar las restricciones occidentales a la venta de petróleo. El plan de la Unión Europea para proteger los precios de los alimentos en Europa de la crisis energética mundial, control de fertilizantes mediante, está recibiendo críticas por no proporcionar un alivio a corto plazo a los consumidores, que se enfrentan a unos precios de la compra cada vez más elevados. El núcleo del nuevo paquete de medidas es un intento de romper esta reacción en cadena desencadenada por el conflicto de Oriente Medio y el cierre del estrecho de Hormuz, ya que por esta vía marítima pasa el 30% de los fertilizantes del mundo y el 20% de sus suministros de gas natural. El comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, ha insistido en que, aunque la disponibilidad de alimentos está garantizada por ahora, es necesario aumentar la producción nacional. El plan tiene como objetivo movilizar fondos de emergencia y fomentar el uso de nutrientes alternativos de origen biológico antes de que comience la próxima temporada de siembra. Sin embargo, la comunidad agrícola ha criticado el plan por no proporcionarles suficiente financiación. Peter Menderdorp, presidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores, advierte de que el sector no puede seguir soportando por sí solo estos costes de insumos en alza, así como las crisis geopolíticas. El comisario Hansen ha anunciado su intención de duplicar como mínimo la actual reserva para crisis, valorada en unos 200 millones de euros. Las autoridades esperan tener listo un instrumento financiero concreto antes de verano, ya que los bancos prevén que la inflación de los alimentos afecte a los consumidores europeos en torno a Navidad.
Atenas acoge una gran exposición dedicada a la extraordinaria artista Tilda Swinton, cuya inolvidable presencia en la gran pantalla ha cautivado al público durante décadas. En la exposición ongoing, la dama británica reúne trajes, objetos personales, fotografías y fragmentos de películas relacionados con las colaboraciones creativas y las amistades que ha forjado a lo largo de los últimos 40 años con 8 figuras influyentes del cine y la moda, entre las que se encuentran Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino o Jim Jarmusch. Lo que suele suceder es que siendo un joven artista emergente, has sacado tu primer álbum, tu primera colección, tu primera película, tu primer libro. Has llegado hasta ahí gracias a una red de amistades, una red familiar, universitaria, de tu escuela de arte. Y entonces te animan, a veces sutilmente, y otras veces no tanto, por el sello discográfico o el galerista o el estudio de cine, a seguir en solitario, a separarte del resto. Ahora parece ser importante que te conviertas en una marca, en un producto. Y entonces pensé, mi exposición en AI es lo que quizá podría ofrecer como una forma de ser útil, un retrato de una forma diferente de trabajar que resulta ser fiel a mi historia. La aclamada actriz comparte con los visitantes los momentos decisivos y las colaboraciones que han moldeado su trayectoria artística, desde sus primeros trabajos con Jarman hasta sus proyectos más recientes con Almodóvar. Swinton destaca constantemente la naturaleza colectiva de la creación artística, invitando al público a ver el arte como un diálogo continuo entre artistas. Derek Jarman solía decir siempre, prepárate para ir al plató como si fueses a una fiesta. Y así fue realmente. Como todos sabemos, una buena fiesta es aquella en la que no quieres que el anfitrión sea el único responsable de la energía del ambiente. No quieres un montón de invitados que se quedan ahí de pie esperando a que el anfitrión les diga cómo pasarlo bien. Una buena fiesta se comparte. La energía se comparte con todos. Alguien pone la música, alguien sirve las bebidas y alguien trae la comida. La exposición es una colaboración entre el Onassis Stegi y el Eiffel Museum de Ámsterdam, donde se presentó por primera vez. ¿Cómo ha endurecido la Unión Europea el control de las fronteras? Las cifras de inmigración han bajado en toda la UE. Hablamos de una tendencia a medio plazo y no solo de una comparación interanual. En los últimos años las cifras han caído de forma constante tanto en el caso de la inmigración como de los solicitantes de asilo. Y no se trata solo de que haya menos personas que llegan a Europa. Las expulsiones y los retornos desde el continente también han aumentado. Las órdenes de repatriación alcanzaron casi 500.000 el año pasado, la tasa más alta desde 2019. Y aunque solo se devuelve a una pequeña parte, la cifra de 2025, 150.000, fue la más elevada desde 2020. Los grupos más numerosos fueron los turcos, georgianos, sirios y albaneses. Alemania llevó a cabo el mayor número de repatriaciones en total, seguida de Francia y Suecia. Además, cada vez se rechaza más personas en la frontera. El año pasado se denegó la entrada a más personas que en 2023 y 2024, lo que supuso un total de 133.000. ¿Pero por qué fueron rechazadas? El 30% no proporcionó un motivo y condiciones válidas para su estancia, según Eurostat. El 17% ya había pasado 3 meses en la UE en un periodo de 6 meses. El 15% no tenía un visado válido, mientras que al 13% no se le permitió entrar tras una alerta sobre su presencia en el país. Welcome to Euronews fact-checking show, The Cube. Bienvenidos a The Cube, el programa de verificación de datos de Euronews. Mientras Armenia se encamina hacia elecciones a principios de junio, campañas de desinformación vinculadas a actores pro-Kremlin han dedicado importantes esfuerzos para influir en los votos. Una de las afirmaciones sugería que podría haber una posible guerra entre Armenia y Rusia en caso de que el candidato y actual primer ministro gane las elecciones. La campaña comenzó a principios de marzo y entre los vídeos falsos, 12 afirmaban que Pashinyan y el presidente francés Emmanuel Macron pactaron un acuerdo secreto, el apoyo francés en las elecciones a cambio de empezar una guerra contra Rusia tras la victoria. El 11 de mayo, un vídeo afirmaba falsamente que Pashinyan había confirmado la presencia de instructores de la OTAN en Armenia y que tras las elecciones provocaría una guerra contra Rusia. ¿Pero por qué están atacando a Armenia los bots pro-Kremlin?
La campaña ha surgido en un contexto de cooperación entre la Unión Europea y Armenia, en la que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reafirmó el compromiso de la Unión Europea de reforzar los lazos. En 2025, el Parlamento de Armenia iniciaba su adhesión a la Unión Europea. 2 meses después del inicio de la cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin estableció un paralelismo entre Armenia y Ucrania, asegurando que Armenia podría sufrir consecuencias similares a las que sufrió Ucrania tras sus intentos de adhesión. En total, 343 vídeos falsos relacionados con Armenia y su presidente fueron identificados circulando a principios de mayo. La red Matrioshka, afín al Kremlin, ha estado activa en otras elecciones como en Polonia, Alemania y Estados Unidos. Pero según los expertos, la magnitud de esta campaña solo es superada a la observada durante las elecciones de Moldavia de 2025. En nuestro No Comment del día verán las imágenes de un búfalo albino apodado Donald Trump, que se ha convertido en toda una atracción en Bangladesh. Pero antes les recordamos que pueden mantenerse informados sobre todo lo que ocurre en Europa y el mundo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos cada día. Que tengan un feliz jueves. Euronews, el tiempo. এই পশুটি যে মহিষটি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প নাম দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমরা এখানে এসে দেখতে পারলাম যে মহিষটি ডোনাল্ড ট্রাম্প নামে পরিচিত সমালোচিত বা এর একটা অন্য 10টা পশুর থেকে অনেক ব্যতিক্রম Bye.